con Agustín Oyarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. Jueves paranormal, teorías conspirativas. ¿Qué se dice de eso? ¿Cómo se explica? Ya está con nosotros Agustín Oyarzún, desde el sur del país. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Está muy serio hoy. ¿Ah? Está muy serio hoy. ¿Por qué? Lo encuentro serio, cortante, seco. Oiga, ¿qué me cuenta? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo marcha? Bien, gracias. ¿Sí? Todo normal por acá. ¿Y tú cómo has estado? Bien, contento. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir la verdad. Estoy preocupado porque la gente no se da cuenta que, claro, se puede manifestar una micro quemada, una micro menos, pero le coartan el tránsito a las personas, pues, obvio. O sea, 3 micros menos para la gente de Recoleta, para la gente que transita por ese lugar, me parece poco humano, poco solidario, irresponsable. Me preocupa. Humanamente hablando, me preocupa. Pero bueno, no es importante lo que yo opino, es importante las teorías conspirativas. ¿Qué se entiende, querido Agustín, por teorías conspirativas? Buena pregunta. Pero primeramente dime tú, ¿qué es para ti o a qué asocias tú inmediatamente una teoría conspirativa? Oh, ya, me voy a tirar a la piscina, puedo estar extremadamente errado. Dale nomás, dale. Un grupo de personas crea una idea, ¿cierto? Una hipótesis con la intención de hacer creer a alguien o dañar a alguien por medio de su fundamento. Eso es como, porque teoría, ya la idea, perfecto, idea que no necesariamente debe tener una concretización, y conspirativa, como la conspiración se me hace algo como un planteamiento, como un plan, acaso malévolo. Claro, está bien, vas por ahí, pero en realidad la teoría de conspiración o las teorías conspirativas van más de la mano de, como dice la expresión, de una teoría, de una hipótesis o de una idea que yo planteo para intentar explicar de alguna manera hechos o acontecimientos o series de acontecimientos, culpando a grupos secretos, organizaciones ocultas que están detrás de ciertas cosas que nosotros no podemos comprender o no podemos controlar y que ellos en realidad maquinan, crean o en realidad manipulan a la sociedad para ya sea manipular nuestra información, para realizar autoatentados, para controlar gobiernos internamente y así un sinfín de otras cosas que la gente puede imaginar. Hay muchas teorías al respecto. Por ejemplo, el tema de que las enfermedades en realidad son todas creadas en laboratorio, así como el coronavirus, pero que después, en un malévolo plan, estas grandes empresas farmacéuticas piden que estos virus se expandan para que ellos vendan los remedios y se puedan lucrar con esto y hacerse millonarios. Eso es una teoría de la conspiración. Mira. ¿Sabías tú eso, por ejemplo, que se plantea por ahí? Algunas personas dicen que el coronavirus en realidad fue creado en un laboratorio allá en China, y esto lo venían planeando hace mucho tiempo. Agustín, ¿y cuál es la...? A ver, es que, ¿cómo me explico? No sé, en términos de tiempo, Uh-huh. ¿cada cuánto se va creando o cada cuánto se podría crear una teoría conspirativa? ¿Una serie así? Todos los días en realidad. Ya. Esto no es algo que vaya surgiendo cada 10 años, cada 20 años, no. Si tú te colocas a investigar teorías conspirativas, hay muchas. La mayoría son falsas. ¿Sí? El 90% son teorías falsas que no tienen ningún asidero en la realidad, pero hay algunas que sí son reales, de personas que han dicho que tienen sospechas de que existe alguna red, ya sea de espionaje o algo de manipulación masiva que está detrás de todo esto, y se ha comprobado que en realidad sí existen ciertas cosas de fondo que nosotros podríamos elaborar como conspiración, o alguien que en realidad maneja los hilos desde la oscuridad para que nosotros de alguna u otra manera nos veamos perjudicados, que lo vamos a hablar también más adelante. Como te decía, la mayoría de estas teorías conspirativas sí son falsas. Ahora, yo te digo, el coronavirus lo crearon en un laboratorio, ya esa es una teoría conspirativa, porque en realidad yo puedo unir ciertos hilos, como han surgido videos de supuestos doctores que hablan desde China, que dicen que esto surgió desde ahí, pero yo en realidad no sé si eso es cierto, no tengo cómo comprobarlo. La teoría conspirativa va más que nada del boca a boca, de lo que va diciendo la gente, de los nexos que van haciendo entre hechos que
de repente uno puede encontrar aislado, pero otra persona puede decir el hecho A y el hecho C se relacionan, entonces debe haber algo más de fondo, un plan que está provocando que pasen todas estas cosas, así como también hay algunos, que vamos a analizar esto más adelante, ¿Ya? que dicen que el estallido social en Chile está maquinado por la ONU. ¿Ya? También existe eso, que lo vamos a ver más adelante. Pero uno Pero lo ahora, uno puede calificar un tipo de rumor como una teoría conspirativa, entonces. claro, podrías calificarlo como una teoría de la conspiración, porque es una idea que tú postulas que en realidad hay algo de fondo o alguien que tú no sabes quién es, que está detrás de todo esto porque planea desestabilizar el país, planea controlar a la población, planea que nosotros creamos que viene el fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo. Cualquier rumor que tú puedas calificar de esa manera y que genere generalmente pánico en la población es una teoría de la conspiración, no una teoría conspirativa. Ahora, vamos a hablar primero de dos que sí son reales. A ver. El MK Ultra. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, lo he escuchado, pero no sé a qué se refiere. Mira, MK Ultra es un programa, o fue mejor dicho, un programa de control mental que desarrolló la CIA, Ya. el Servicio de Inteligencia norteamericano, entre los años 50 y principios de la década del 70. 20, 23 años, 25 años, incluso hay quienes se atreven a decir que esto sigue funcionando. ¿Qué es lo que pasa con MK Ultra? Como te decía, fue un programa que se desarrolló para el control mental de las personas, para lavarles el cerebro, entre comillas, y poder hacer con ciertas personas lo que ellos quisieran, darles instrucciones, órdenes, y que ellos obedecieran sin interponer mayores quejas o sin tener cuestionamiento respecto a las órdenes o las instrucciones que se le estaban entregando. ¿Ya? Por lo demás, el MK Ultra, y esto es algo oficial que la CIA finalmente terminó reconociendo que sí pasó, se dedicó al desarrollo y prueba de drogas sintéticas, como el LSD, por ejemplo, y algunas otras. Experimentos que uno puede calificar como terribles, como experimentos de privación sensorial, aislamientos, formas de tortura, productos químicos en personas que no les decían para qué estaban siendo utilizados, porque además este programa, como era de la CIA y era algo secreto, se desarrolló de una forma muy poco pulcra. Ellos iban a hospitales o a centros mentales donde las personas ya, si bien tenían un diagnóstico, ellos decían que iban a realizar pruebas en ciertos medicamentos que en realidad iban a servir para que estas personas mejoraran de alguna u otra manera. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que a muchas de estas personas las abusaron, las torturaron, les pusieron electricidad, probaron drogas con ellos, distintos químicos, probaron conceptos asociados a la hipnosis, trataron de lavarle el cerebro a las personas, de hacer que obedecieran ciegamente cosas que a ellos se les decían, y un sinfín de otras atrocidades, podemos clasificarlos así, que se realizó con este famoso programa, el MK Ultra, que iba enfocado a esto, a el control de masas, el control mental de masas. ¿Qué fue lo que pasó? Porque esto de alguna u otra manera sale a la luz, que cuando esto comienza, bien, como te decía, se hacía todo de forma bastante oculta, se hacían pasar por doctores, probaban sus medicamentos, sus drogas, pero sucede que en el año 1953, 3 años después de que comienza esto, Frank Olson, una persona que estaba ahí en las instalaciones de donde se desarrollaban esos experimentos, se sometió a la prueba de drogas, específicamente a LSD. Pero a esta persona, a Frank Olson, no se le dijo que se le estaba dando LSD. ¿Qué pasó? Que esta persona comenzó a sufrir paranoia y crisis nerviosas graves, porque las dosis de LSD que se le daban a él eran bastante altas, nunca se le dijo que se le estaba dando, y esta persona comenzó, en palabras bien coloquiales, a trastornarse debido a todo lo que le estaban dando. Debido a esto, se interna en una institución mental para tratar de que se recupere, pero finalmente esta persona termina lanzándose de un 10º piso de un hotel en el cual se encontraba hospedado y resguardado supuestamente por la CIA. Debido a esto comienza a investigarse el MK Ultra, que era porque estaban haciendo estas pruebas, y después Harold Blauer, un ex tenista estadounidense también, también fue una rata de laboratorio, por decirlo así, para el MK Ultra. A él también se le hicieron distintas pruebas y se le suministró una droga sintética que era la tenanfetamina.
Famosa. Claro. Se le administró esto, pero en una dosis demasiado alta, provocando que esta persona también muriera el mismo año, el año 1953. Debido a estos dos, ¿cómo llamarlos? Estos dos incidentes, comienza a investigar poco a poco qué era lo que estaba pasando con MK Ultra, qué era lo que estaban haciendo, por qué se le estaban muriendo las personas, por qué los ensayos que ellos tenían, por qué las cosas que realizaban estaban teniendo efectos adversos. Poco después, ya avanzando en el tiempo, se comenzó a investigar y finalmente, en 1975, el director de la CIA de esa época, Richard Helms, decidió destruir todos los documentos que hacían referencia al programa MK Ultra. Destruyó pruebas, papeles, autorizaciones médicas, certificados, informes, destruyeron mucha información respecto a esto. La información que se logró salvar fue puesta a la luz en el año 77, con cerca de 20.000 documentos relacionados con lo que era MK Ultra. Y ahí se vieron los experimentos que realizaban, ligados, reitero, al lavado del cerebro, al control mental, al uso de drogas, a nuevas formas de tortura, drogas sintéticas que se estaban procesando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que al día de hoy hay personas que dicen que este programa sigue funcionando de alguna u otra manera, porque se han visto videos donde celebridades o personas reconocidas en Estados Unidos tienen comportamientos extraños cuando de repente escuchan alguna palabra clave. Ponte tú, hay un video donde una persona escucha la palabra Jesucristo o Aleluya, es un término religioso, esta persona se queda congelada y no es capaz de moverse o de realizar ningún gesto hasta que escucha otra palabra y ahí recién como que recobra sentido. Entonces, ¿es un comportamiento extraño? Sí. ¿Debe ser parte de MK Ultra? No se sabe. Pero sí hay varios videos en la web. El público lo puede buscar, los radioescuchas pueden buscar MK Ultra videos. Hay videos que hacen que uno piense que si en realidad el control mental se sigue desarrollando o no con ciertas personas. Agustín, ¿y la creación del SIDA? Mira, eso también es una teoría de la conspiración, pero en realidad está más ligado a algo que es falso. ¿Por qué? Porque no se ha logrado comprobar, así como te decía, el coronavirus no se ha logrado comprobar que en realidad haya sido en un laboratorio. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Bueno, se cree que el SIDA es una actuación, como dije, de la industria farmacéutica y que la CIA además lo estaba apoyando. El presidente de Sudáfrica, porque recordemos que esto viene de Sudáfrica, el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, que fue presidente entre el 2000 y 2008, él era un acérrimo creyente, en que en realidad el SIDA sí fue creado en un laboratorio para diezmar a la población negra en África. Él siempre pensó eso. Y él apoyaba esta idea de que en realidad el SIDA se provocó en un laboratorio, fue llevado a África porque querían diezmar la población negra en África. Y además se señalaba que debido a esta enfermedad, con todos los gastos que implica, era bastante lucrativa para las farmacéuticas y la medicina en general. En el año 86, unos científicos británicos revelan, entre comillas, porque en realidad no se logró comprobar si era cierto o no lo que ellos decían, señalaban que ellos sabían de primera fuente, porque estuvieron ahí en las pruebas, que el SIDA había sido creado en un laboratorio. Es una experimentación cuya función única es diezmar a la población, tener un control seguro de población, de una manera bastante tétrica, y así asegurar que se puedan eliminar ciertas cosas. ¿A qué me refiero con eso? Aunque suene crudo, eliminar o diezmar a la población negra en África, diezmar a la población LGTB en el mundo, o diezmar gente en lugares que está extremadamente poblado. Ese sería el fin único que tiene el SIDA, según, reitero, declaraciones que dieron científicos británicos en el año 86. Reitero, esto se considera como una teoría falsa, no tiene un asidero, todavía no se ha podido comprobar bien cómo se origina realmente el SIDA. Y como no se ha podido comprobar eso, hay gente que señala que en realidad esto parece que se creó en un laboratorio y después se liberó simplemente en la población hasta nuestros días. Ya, pero
¿Por qué cobran tanta fuerza las teorías conspirativas? Es que aquí Ujú. mira, ¿por qué resulta tan llamativo para la gente generar un rumor? Porque nosotros en el colegio nos enseñaron que había un mito y una leyenda y que todo eso Ujú. se basaba efectivamente en rumores, que algo que alguien inventaba y que se iba traspasando de voz en voz y así iban agregando elementos. ¿Por qué las teorías conspirativas se asimilan en este tipo de... ¿Por qué tienen características similares? Pues haciendo esa asimilación, el mito cabe muy bien en lo que podríamos señalar como una teoría de la conspiración. Porque el mito surge para, las personas que no lo saben, surge para que la humanidad de esa época pudiera explicar ciertos fenómenos naturales que para ellos no tenían explicación aparente. ¿Por qué caían rayos? ¿Por qué habían tormentas? ¿Por qué existían enfermedades? Seguramente eran los dioses. ¿Por qué los volcanes hacían erupción? Porque los dioses estaban enojados. Y ahí surge el mito. ¿Qué comparación tiene esto con las teorías de la conspiración? Lo mismo. ¿Por qué existe una enfermedad de la cual desconocemos? Seguramente alguien la creó. Y ahí comenzamos a darle la explicación. Porque el ser humano tiene la necesidad de explicar todo lo que sucede a su alrededor. Por eso también nos interesan tanto los fenómenos paranormales, porque muchas veces no le podemos dar una explicación, pero tratamos de buscarla y creamos historias que de alguna u otra manera nos hacen sentir más tranquilos al respecto de por qué se origina tal o cual cuestión en el tiempo en el cual estamos. Agustín, vamos a Dime. hacer un alto. Teorías conspirativas. Resolviendo dudas, está Agustín Oyarzún. Hablamos del SIDA. ¿Qué pasa con las Torres Gemelas, Agustín? Mira, eso también califica dentro de las teorías que no han sido comprobadas, pero hay varias cosas que a uno de repente lo hacen dudar. En primer lugar, bueno, esto fue el 11 de septiembre del año 2001, ¿cierto? Dos aviones estrellan contra el World Trade Center, las emblemáticas Torres Gemelas, pero hay quienes dicen que si realmente estos aviones hubiesen provocado la explosión de los edificios, tenían que haber explotado de otra manera, desde arriba, no desde abajo. Hay gente que señala que la explosión que tuvieron ambas torres es desde abajo, es decir, como si alguien hubiese colocado explosivos en la planta baja de las torres y las hubiese hecho explotar en el momento que el avión colisionó, ¿cierto?, contra la torre. Hay también gente que señala que estuvo ahí, supuestamente, el día del suceso, que los bomberos no los dejaban acceder hacia el sitio en más de 20, 30 minutos, no se les dejó llegar, se cerraron las calles de manera muy extraña, las ambulancias demoraron, la policía no atinaba a hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Se señala que George W. Bush estaba buscando alguna excusa para poder atacar Irak, para poder derrocar también a Saddam Hussein. Buscaba, perdón, Osama Bin Laden, me equivoqué de Sí, conflicto. de personas. Me equivoqué de personaje, para atacar a Osama Bin Laden, ¿cierto? Necesitaba alguna excusa para atacar a él y a su grupo terrorista. Entonces esto fue la mejor excusa que supuestamente tuvo, atentar contra su propia gente y demostrar que el enemigo estaba allá afuera y que Estados Unidos de alguna u otra manera también estaba propenso a sufrir este tipo de cosas, que ellos no son la nación tan poderosa que existe, sino que a ellos también los atacan. Y este ataque merecía que ellos fueran hasta donde fuese posible para cazar a estos personajes y darles muerte. Simplemente, al parecer, según los conspiranoicos o según las personas que avalan estas teorías, fue nada más que una simple treta para cazar a Osama Bin Laden, porque ya se estaba transformando en un problema, porque también hay quienes señalan que el señor Bin Laden fue entrenado por la CIA, él trabajó para la CIA, y en un momento determinado él decide salirse. Y él sabía demasiado, tenía demasiada información respecto a los secretos de Estado norteamericano. Y por eso se buscó también esta excusa. Agustín, es Dime. que sí, lo que pasa es que llama la atención tu estudio. Yo no estoy acostumbrado a escucharte, entonces lo hago con detención y profundidad. Ya, perfecto. Agustín, Dime. tenemos
teorías conspirativas, ya lo dije, lo del SIDA, lo de las Torres Gemelas, personajes Ujú. que incluso uno puede crear una teoría conspirativa respecto a un personaje ficticio, por ejemplo, inventar un personaje. Un personaje ficticio, sí hay Claro, sí, sí, gente... ya. Mira, el tema de los reptilianos, los Anunnaki, en realidad nunca se ha sabido si han existido, se les inventa un nombre. Mm. Ahí se creó una raza completa, los reptilianos, que supuestamente nos dominan, y esa también es otra teoría de la conspiración, que en realidad nosotros estamos dominados por unos seres llamados reptilianos, que son alienígenas, que se asimilan mucho a lo que es un reptil, por eso el nombre de reptiliano, y que son capaces de mutar, de transformar. Hay toda una teoría creada en base a un ser que nadie ha visto y que no existe. ¿Y la muerte de Paul McCartney? Mira, Paul McCartney está muerto, Avril Lavigne está muerta, Hitler estaba vivo, falleció hace como 10 años, Elvis estaba en Argentina. Hay muchas teorías que hablan de eso, daría para otro programa completo. Pero respecto a Paul McCartney, se dice que él en realidad falleció, no recuerdo bien el año, en un accidente automovilístico. Ajá. Rápidamente la policía se da cuenta y esto se le baja el perfil al tiro. Se saca a los periodistas, se prohíbe sacar fotografías, divulgar la información y The Beatles decide buscar un reemplazo para Paul McCartney, que si no mal recuerdo su nombre es Joseph Campbell, que a los días de hoy estaría supliendo a Paul McCartney en el grupo, o sea, suplió a Paul McCartney en el grupo durante todos esos años y ahora actuando como solista. ¿Qué es lo que avala supuestamente estas teorías? Que de repente Paul McCartney creció unos centímetros, sus dientes cambiaron, sus facciones son un poco distintas, su tono de voz varió también un poco y supuestamente hay mensajes en algunas de las canciones de Beatles que hacen alusión a que Paul McCartney en realidad está muerto, que él ya no está entre nosotros. Hay también otras personas que señalan que en las portadas de los discos hay mensajes ocultos, como por ejemplo esto donde van cruzando Navy Road, que por qué Paul McCartney va descalzo, qué significa que él vaya descalzo, o que en el disco Sgt. Pepper's dice Paul is dead entre medio de las flores. Hay que buscarlo un poco, y así muchas otras pistas que supuestamente el grupo fue dando respecto a la supuesta muerte de Paul McCartney. Y como te decía, también hay gente que señala que Avril Lavigne murió creo que el 2002-2004 y también fue reemplazada por una doble, y en qué se ampara esta teoría, y que de repente el tono de piel de Avril Lavigne también cambió, que su tono de voz, sus facciones, sus estados de ánimo de repente fueron muy diferentes a los que solía tener, y un largo etcétera. ¿Y lo de Elvis Presley? Lo mismo, dicen que Elvis Presley se aburrió de pronto de ser famoso, así como también se dice que Juan Gabriel le pasó lo mismo, que en un minuto determinado se aburrieron de la fama simplemente y dijeron, listo, hasta que llega mi carrera, voy a fingir mi muerte y después me voy a vivir tranquilamente a otro país. Se dice que Elvis Presley estuvo viviendo en Argentina después de su supuesta muerte, se cambió el nombre y hay unos videos un poco, ¿cómo llamarlos?, de dudosa reputación, que mostrarían supuestamente a Elvis Presley paseando ya muy avanzada edad en silla de ruedas en un parque aquí en el país argentino. ¿Y se puede considerar, por ejemplo, la muerte de Juan Gabriel como una teoría conspirativa? Mira, hay gente que dice que el representante de Juan Gabriel, si no mal recuerdo, Joaquín. decía que... Joaquín, el manager, ¿sí? El manager, el mismo, él decía, señaló mucho tiempo que Juan Gabriel en realidad estaba vivo, que iba a resucitar supuestamente, que iba a volver a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya también estamos hablando de tal vez una teoría de la conspiración, que Juan Gabriel fingió su muerte, para estar más tranquilo, que tenía problemas con narcos, o que en realidad él debía mucho dinero, o que estaba endeudado, y que vio como una puerta de salida, una puerta de escape, su muerte. Así como también sucede con Michael Jackson, que también se dice que en realidad fingió su muerte. Hay quienes señalan que parece que él asistió a su propio funeral disfrazado de mujer, que hay algunas personas que lo reconocieron. Ya hay videos que lo demuestran, hay estudios muy acabados en YouTube que te hacen comparaciones con una persona muy extraña que apareció en el funeral de Michael Jackson, que dicen que parece que era Michael Jackson disfrazado, pero así. Y la otra, que también es muy curiosa, es que dicen que Adolf Hitler estuvo viviendo acá también en Sudamérica, en Colombia. Que hay otros que dicen que en realidad estuvo viviendo en Brasil, pero ahí entre Brasil y Colombia parece que a Hitler le gustaba pasearse. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que hay un documento de la CIA del año 55
que recoge el testimonio de una persona que dice que él sabe de primera fuente, de buena fe, que Adolf Hitler estaba viviendo en Colombia, que se había establecido ahí hace unos años y que estaba tranquilamente viviendo ahí, que se cambió el nombre incluso y que señalaba ser judío. ¿Sí? Para despistar o para borrar cualquier pista de que él era Hitler, hace algunos cambios. Se señala el nombre de un agente que era Simelody Tree, que era el supuesto agente que descubrió a Adolf Hitler viviendo acá. Hay una fotografía también que parece que es de Adolf Hitler, que está sentado con otra persona. Y esta teoría señala que se cambió el apellido a Schrittelmayer. Ya. Adolf Schrittelmayer. Estuvo viviendo en Colombia por allá por los años 50 y después parece que se traslada a Brasil. Hay quienes señalan que, mostrando algunas fotografías que no tienen la mejor resolución del mundo, parecen mostrar a un personaje que sí se parece a Adolf Hitler, de alguna u otra manera. Tiene la estatura, Con tiene el las facciones. bigote. No, se quitó el bigote. Ah, ya. No podía ser tan obvio, ¿cierto? Claro. Pero las personas que lo conocieron señalaban que era un personaje bastante raro, porque él siempre dijo estar en contra de los nazis. Antes que alguien le preguntara algo, él decía, no, yo soy antinazi, yo soy projudío, etcétera, etcétera, etcétera. Su discurso era siempre el mismo, pero era una persona que estaba muy a la defensiva. Y se dice que él vivió acá hasta que falleció ya de muerte natural hace unos cuantos años. ¿Cómo llegó hasta acá? En submarino. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, en realidad se encontró un submarino nazi por allá, por los fiordos australes, un submarino alemán, y al parecer desde ahí llegó Adolf Hitler, y así otros señalan también que Hitler pasó por Chile, porque parece que este submarino llega al sur austral de nuestro país, y desde ahí Hitler se trasladaría hasta Brasil, y después, no, primero hasta Argentina, después Brasil, finalmente terminaría su periplo en Colombia, y ahí habría pasado sus últimos días. También una teoría, como digo, conspirativa. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Conspiranoicos son las personas que están creyendo que constantemente estamos siendo manipulados por alguien, que todo está manipulado, que hay personas en la oscuridad, en las sombras, que controlan nuestras decisiones, nuestro diario vivir. Esos son conspiranoicos. Y el conspirativo es el que dice que en realidad se toma más a la seriedad de esto. El conspiranoico es ya casi una persona que está rayando la papa, por decirlo así, bien coloquial, con que en todas partes ve teorías conspirativas, que en todas partes ve que están pasando cosas raras. ¿Y Michael, ese es un conspiranoico. ¿Y lo de Michael Jackson? ¿En qué sentido? La muerte de Michael Jackson. Bueno, como te decía recién, parece que él en realidad fingió su muerte porque tenía varias acusaciones. Por el tema de las violaciones. De las violaciones, además parece que él estaba perdiendo demasiado dinero, ya estaba casi en la bancarrota en sus últimos días, y también ve como una vía de escape esto, ya finge su muerte, se va, no debe nada, ya nadie lo recuerda, ¿cierto? Comienza a desaparecer la gente que lo había demandado poco a poco, y él se puede rehacer su vida tranquilamente. ¿En qué se avala esto? Que hay personas que dicen que en ciertos hoteles o lugares se ha registrado ciertos nombres que a Michael Jackson le gustaba utilizar de repente. Lo mismo que sucede con Elvis Presley. De hecho, se dice que, si no mal recuerdo, parece que Elvis Presley aparece en una película de Mi Pobre Angelito como extra y nadie se ha dado cuenta. También es parte de la teoría conspirativa. Vamos al supuesto viaje del hombre a la luna. ¿Conspirativa o no es conspirativa la teoría? Mira, esto es bien cinematográfica. Se dice que se hizo por Stanley Kubrick, si no mal recuerdo, que montó un estudio cinematográfico con las mejores cámaras de la época, que esto se practicó durante meses, con mucho detalle, casi no hay errores en la grabación, pero hay otras personas que dicen que en realidad es todo falso, por el tema de que la bandera parece flamear en ciertos minutos, los pasos que dan los astronautas son bastante extraños, el mismo descenso de la nave, el cómo pusieron la cámara, cómo se logró transmitir, y tal vez lo más extraño, ¿por qué no se ha vuelto a ir a la luna o por qué no han regresado a hacer una caminata lunar como se hizo en esa época? Y también, cómo con la tecnología que se tenía en esa época se logró transmitir tan nítidamente esa señal hasta el planeta Tierra. Desde ahí parte, y hay quienes dicen que en realidad fue falso, otros que dicen que fue real, que está todo aquí.
eso está en un limbo, no se sabe a ciencia cierta si es verdad, si es falso, o cuánto de eso es falso y cuánto de eso es verdad, porque hay quienes dicen que sí, que es falso, y dicen que todo fue en un estudio cinematográfico, y otras personas que dicen que en realidad fue cierto y sí se llegó a la luna, pero eso ya da para un análisis mucho más extenso, porque hay que analizar más pruebas, más testimonios, da para analizarlo en más amplitud. Ya, o sea, no hay una certeza, algo tan aterrizado con respecto a una explicación, una teoría conspirativa respecto al hombre el viaje del hombre a la luna. Mira, como te digo, hay gente que dice que en realidad todo esto es falso, fue en un estudio de cine, porque el nivel, la calidad de grabación y transmisión es demasiado precisa y buena para la época. Se amparan en eso. Y si tú te pones a pensar, sí, en realidad puede ser, pero también puede no ser. Puede haber sido un logro gigante para la humanidad y nosotros queremos explicarlo como que nunca se llegó. Es decir, está en uno creer o no. ¿Has escuchado hablar de la teoría de la criogenicación de Walt Disney? Es decir, que Walt Disney se mandó a congelar. No recuerdo bien en qué fecha él supuestamente pidió ser descongelado. Sí, es una teoría bastante extraña sobre Disney. Hay muchas cosas que se dicen también. Pero Walt Disney sí se dice que se mandó a criogenizar, que él invirtió mucho dinero en esto, son muchas pruebas para que lo congelen, porque él quería llegar o revivir, no recuerdo en qué año específicamente, pero quería vivir en el futuro con la tecnología que le permitiese a él después continuar viviendo, es decir, prolongar su vida más allá después de ser descongelado o descriogenizado. ¿Por qué lo hizo? No se sabe muy bien, parece que solamente él siente el anhelo de vivir eternamente, o sintió el anhelo en algún minuto de vivir eternamente, de prolongar su vida. Y encontró en la criogenización, o en el congelamiento, la forma más exacta de poder hacerlo, de poder mantenerse por mucho más años, por mucho más tiempo. Oye, ¿y lo de que la reina Isabel es reptiliana? Mira, eso también va de lo mismo, como te decía, se inventó esta raza de los reptilianos que nos controlan, nos dominan. ¿Por qué? Porque ella ha estado mucho tiempo en el poder, ¿cierto? Creo que ahora recién está pensando en abandonar, en dejar su lugar a uno de sus siguientes herederos. Y todo esto surge porque testimonios esencialmente de Lady Di en sus años señalaba que sucedían cosas muy extrañas dentro, que tenían costumbres muy raras y que parecía que la señora, la reina Isabel, era bastante extraña cuando estaba a solas, que Claro. parecía que sus ojos cambiaban de forma, De su color, piel, decían. claro, de color, Sí. porque y esas cosas se decían al respecto, y existían rumores también de gente que dice que ha visto a estos personajes mutar o cambiar su piel o transformarse en ciertas fiestas o reuniones sociales que se han hecho, porque también parece que no comparten mucho siempre están en su castillo, en su palacio, y comparten muy pocas ocasiones con el resto de la sociedad, se le ve muy poco. Sí, Podemos pero decir que es por un tema de edad, pero otros señalan que ella ya no podría mantener su forma humana tan estable como antes. hay también una explicación, el recinto, que eso tú lo Ujú. puedes, no sé si tú viste el documental Diana de Gales. No lo he Pues- visto, creo que no lo he visto. De acuerdo. Mira, en ese documental, Agustín, es nuevo, está en Netflix. Ujú. Aparece cómo es la vida de la realeza, cómo era la vida de Diana antes de morir, la vida de Carlos, la vida de los chiquititos, ¿cierto? De William y de Harry. Y comentaban también la vida de la reina Isabel II. ¿Y qué es lo que pasaba? Que decían que como el recinto y el palacio de Cambridge y de Buckingham es tan grande, tan amplio y tan hermoso, su vida ella la hacía al interior de esta de manera de distraerse, por ejemplo, con las plantas, con los paseos, incluso ella dentro del mismo recinto paseaba. Recordemos que las casas están en los mismos recintos, ¿cierto? Los castillos. Ujú. Paseaba en carrozas al interior y eso eran sus paseos también diarios, compartir con sus hombres, con sus escoltas, porque hay gente que cree que ella efectivamente, más que una reina, era una diva, pero no era Claro. tan así. Perdón que haya hablado en pasado, es
Pero no era tan así, porque ella sí tenía la posibilidad de compartir con sus escoltas, con sus sirvientas, con sus mayordomos, y así pasaba sus días. Ahora, naturalmente que años anteriores, mi querido Agustín, rescato lo que tú dices, una mujer alejada de la sociedad hoy en día está longeva, pero cuando Ujú. tenía una mayor actividad real, claro que era más retraída, más recatada respecto al contacto con el contacto social. Exacto, como le dices tú, es un tema de costumbres y las normas que ellos tienen. O sea, yo te digo, te lo explico así porque es en lo que se ampara la gente para validar la teoría conspirativa de alguna manera. Porque, como tú lo estás diciendo, tiene una explicación bastante lógica, pero hay personas que tratan de darle una vuelta, de decir que en realidad parece que eso es una invención, solamente estamos maquillando un poco la realidad para ocultar supuestamente los hechos reales. Pero como te digo, por eso es una teoría de la conspiración simplemente. Te, En pro- eso va. Te propongo, querido Agustín, que cerremos este tema con la teoría de que la Tierra es plana. Te tenía otra mejor. A ver, dale tú. Te la había mencionado antes, ya, antes que se me vaya. Tú sabes, porque esto es algo que leí el otro día, tú sabes que hay una teoría que dice que la ONU está detrás de el estallido social en Chile. Lo que dijiste al inicio. Yo no la había escuchado y si me pregunta a mí me parece tan ridículo como cuando dicen que le están pagando a la gente por manifestarse. Y son 20 luquitas diarias. Porque si fuera por Claro, esas 20 luquitas, yo multiplico por 5, tengo 100 a la semana, multiplico por 4, tengo 400 lucas. ¿Tan buena o no? exacto. Ahí tienes otra teoría conspirativa, Claro. porque que esto lo está financiando los países comunistas, Rusia, Venezuela, Cuba, etcétera. Pero esta teoría la encontré, no sé si interesante, pero sí te da para pensar al final. ¿Qué pasa? Se dice que en realidad la ONU, con sus planes de mejoramiento para cada uno de los países, para el desarrollo sustentable, en realidad está intentando implementar un cambio en Chile. Hay una mujer llamada Silvia Rux, que es la encargada de aquí lo tengo, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ella está encargada en nuestro país de desarrollar todas las políticas que la ONU quiere implementar de aquí al 2030. ¿Qué es lo que se dice de ella? Que ella tiene mucho más poder que Sebastián Piñera y que ella sería realmente quien da las instrucciones a nivel país para desarrollar ciertas cosas. Se dice que el jefe de ella, quien sería el mandamás de la ONU, está organizando todos los estallidos sociales que han ocurrido en el país, en el continente, perdón, porque si tú te das cuenta aquí no solamente es Chile. No, Perú, Venezuela, Colombia. Exacto, y todos con hechos de violencia, marchas masivas, problemas políticos graves, abuso de poder, abuso policial, etcétera. Todo es muy similar. Y si tú empiezas a hilar más fino, ya te da para generar esta teoría de la conspiración, porque da la casualidad que en todos esos países donde está la ONU, o donde está este famoso programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, están sucediendo estas cosas. Y ojo, reitero, esto es una teoría conspirativa, no estoy afirmando que sea cierto. Pero hay gente que señala que en realidad la ONU está maquinando todo esto para que después vengan cambios en la Constitución, ¿no es cierto?, que es lo que se está buscando acá, que hayan cambios en los gobiernos, como sucedió en Bolivia, o como sucedió en Perú, y que hayan cambios grandes que de alguna u otra manera favorezcan a la ONU con las cosas que ellos quieren implementar y que de alguna u otra forma puedan tener poder sobre el continente latinoamericano y hacer lo que a ellos se les plazca. Entonces, se señala que esta persona, esta mujer, Silvia Rux, que es la encargada de esta Agenda 2030 para el programa de desarrollo, es la que está detrás de todo esto, coordinando que se hagan marchas, porque hay quienes dicen, ¿quién coordina las marchas? O ¿quién es el que da la orden para ir a marchar? ¿O quién es la persona que está detrás de todo esto organizando? Porque hay personas que también señalan que no puede ser o no es posible que tantas personas se organicen sin que haya un cabecilla, que se organicen de forma... ¿cómo llamarlo? De forma casi automática, porque vieron una publicación en Facebook y ya vamos, movilicémonos, juntémonos en tal parte y movilicémonos, vamos a tal lugar. Hay gente que señala que eso en realidad viene maquinado de otra parte, viene desde las esferas más altas del gobierno, no de Sebastián Piñera, sino que de mucho más arriba,
quienes dicen que se busque que Chile de alguna u otra manera se desarme en términos económicos, políticos, sociales, y que haya un cambio profundo, una reestructuración de todo, que nos enfrentemos unos contra otros y que a final de cuentas después se haga un consenso, es decir, que hay una especie de catarsis, por llamarlo así, y que después todo... Colectiva. Claro, una catarsis colectiva, que ya se desarma todo, se arma de nuevo, y la ONU pueda decir de alguna u otra manera, yo quiero que se hagan tales cosas y que queden tales cosas en la Constitución que nos favorezcan a nosotros económica, política y socialmente. Correcto. Esa es la teoría que señala que la ONU está detrás de todo esto. Ahora, reitero, es una teoría conspirativa. Las personas que se plantean esto se amparan en ciertas cosas como las que ya señalé. Yo no puedo asegurar que sea cierto, tampoco podemos desmentir que sea falso, pero es bastante ficcionado lo que se plantea aquí. No sé si opinas tú lo mismo. Es que toda aquella teoría, Agustín, auditores, que teoría no conspirativa, toda teoría que gire en torno al estallido social, me parece, es una opinión muy personal y puede ser criticable, me parece un tanto absurda porque es lo que te decía yo de los pagos. Yo creo que acá hay simplemente un accionar social, una determinación de la ciudadanía por manifestarse de distintas maneras, algunos de forma pasiva, otras de forma intermedia, otras de forma directa, otros de indirecta, otros con una forma activa, otros de manera más violenta, y así. A ver, meter o involucrar más bien a una entidad tan grande como es la Organización de las Naciones Humanas, Unidas, me parece un acto irrisorio, ridículo, absurdo. Esta es mi opinión, no tiene por qué reflejar la opinión del auditor o la tuya, propiamente tal. Las teorías, entendiendo, Agustín, y tomando el apunte de lo que has dicho, una teoría conspirativa puede nacer en cualquier momento, cuando a alguien se le plazque la gana. Entonces, si se genera esta teoría, insisto, cuyo apellido es conspirativa, de que el estallido social tendría una directa relación con la Organización de las Naciones Unidas, bueno, cada cual tendrá el derecho, ¿cierto? O ¿cierto? La autonomía de querer creerlo o de no creerlo. No sé, a ver, esto es como la fake news, hay gente que se las cree. Claro, Hay gente que sin averiguar cree lo que está viendo o leyendo. Exacto, como dices tú, de repente uno cree la historia porque la historia es sabrosa, es atractiva y llamativa. Claro. Te dan ganas de creer que eso es así, de que hay algo mayor y que, esto sucede por esto, pero en realidad a veces no es así. Y hay personas que se dedican a difundir estas historias porque creen que tienen la razón y de alguna u otra manera sienten que en realidad sí puede ser así, y ellos creen o de alguna u otra manera tienen pruebas que los avalan en cierta medida. Pero para comprobar que esto sea cierto se necesitan muchas otras cosas. Sin ir más lejos, mira, hace muchos años surgió la teoría de que Google espiaba a sus usuarios, ¿verdad? Sí, claro. La gente dijo, no, esto no es así, no, esto es una mentira. ¿Qué pasó? Que en realidad Google sí nos espía. ¿Has hecho el ejercicio alguna vez de dejar tu celular en la mesa, decir algo, después vas y la publicidad te aparece de lo que tú estabas hablando? Lavadora. Ya tengo tengo 3 lavadoras cotizadas. Gracias a eso. Te voy a contar algo. Yo tampoco creía en esto. Decía, no, ¿cómo? Debe ser algo muy tirado a las mechas. Una vez hablando con un amigo, le dije, oye, ¿tú sabes por qué hay que sacarse las muelas del juicio y por qué crecen de esa manera? Me dijo que no. Y estuvimos conversando un rato. Voy a mi computador, YouTube, y el primer video que me aparece es un video relacionado con las muelas del juicio. El primero. Y ahí yo dije, ya había leído mucho sobre eso, no lo creía, pero dije, chuta, parece que es cierto. Una persona en YouTube hace un ejercicio siguiente, ya. Deja su celular en la mesa, conversa con su amigo. Oye, ¿sabes qué? Quiero comprarle un juguete a mi perro. ¿Sabes dónde pueden meter buenos juguetes? No, en realidad, un hueso, cualquier cosa. Esta persona después abre su computador, va a Google, se mete a una página X cualquiera que tenga publicidad, y la publicidad es únicamente de artículos para perros. Y tú puedes darte cuenta que en realidad sí parece que de alguna u otra manera nos espían, leen nuestros datos con un tema de micrófono, o cuando
intentas hacer una búsqueda relacionada, es increíble cómo te lleva a lo que tú estás buscando específicamente sin el mayor esfuerzo. De hecho, mira, y ya para ir cerrando, no sé cómo estaremos con la hora. Estamos para cerrar. Ya, mira, por allá por los años 70 se descubrió que había algo llamado la red de espionaje Echelon. No sé si te suena el nombre, ¿lo has escuchado? No. Lo mismo que pasó con Google. Había una teoría de personas que señalaban que ahí se les estaba espiando en Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Gente que empezó a decir, parece que nos están espiando, están usando nuestra información para vendernos cosas, productos, para además contactarnos por teléfono en la época y ofrecernos ciertas cosas, o ponernos cosas que nosotros en realidad no necesitamos, pero nos están forzando con publicidad. Correcto. La gente dijo, no, en realidad esto no es así, no puede ser, y se descubrió que por allá por el año 94 en realidad, cerca del 2000 más o menos, sí, del 2000, perdón, el año 2000, se creó una comisión para investigar si realmente existía una red de espionaje a nivel mundial. Se descubrió que sí, que hay algo que se llama la red de espionaje Echelon, y supuestamente tenía fines únicos militares para espiar satélites que pudiesen resultar, de naciones que pudiesen resultar altamente peligrosas, ¿cierto? Que son los enemigos de todas estas grandes naciones, de Estados Unidos, los enemigos de Estados Unidos, los enemigos del Reino Unido, etcétera, para espiar a sus enemigos. ¿Qué pasó? Que en algún minuto esta red de espionaje se desvirtuó y lo comenzaron a utilizar con fines económicos y políticos para favorecer a los países que pertenecían a esta red de espionaje. ¿Qué es lo que pasa? Que en el año 94 reclaman unos personajes que habían perdido un negocio millonario a favor, ellos eran franceses, ¿cierto? Y perdieron un contrato con una empresa brasileña a manos de una empresa estadounidense. ¿Por qué? Porque los estadounidenses hicieron una mejor oferta mucho más cercana a lo que querían los brasileños. ¿Pero cómo sabían eso? Porque Estados Unidos utilizó esta red para espiar a esta otra empresa y ofrecerle lo que ellos querían. Es decir, jugaron sucio. Con los años se vuelven a dar casos similares y en el 2001 el Parlamento Europeo declara que realmente existe un sistema de espionaje a nivel mundial que está siendo usado de mala manera. Y se prohíbe o se les sugiere que no lo sigan utilizando con fines personales, ya sean económicos o políticos, sino que lo utilicen única y exclusivamente para espiar cualquier actividad militar terrorista que resulte peligrosa. Y esa teoría en realidad era cierta. Esa conspiración de que nos espiaban en realidad sí era cierta. De hecho, en este minuto se supone que esta red de espionaje está funcionando, que nos escuchan a toda hora, en todo minuto, y están seguros de cada paso que tú das. Es decir, nos espían a cada minuto y nos vigilan prácticamente como el gran hermano. Como el gran hermano. Oye, Claro, sí, esa es la comparación que se hace. sí. Vamos con la última pregunta, Agustín. Esto se está poniendo bueno, pero tenemos que frenarlo, porque se me puede escapar de las manos. Me dicen acá, pongamos atención a esta pregunta. ¿La teoría conspirativa se cae cuando los que supuestamente están conspirando confiesan que la teoría es verdad? Claro, ahí ya deja de ser una teoría, pasa a ser un hecho. Porque si confiesas en algún minuto Paul McCartney dice, no, yo en realidad soy Joseph Campbell, ya deja de ser una teoría, pasa a ser un hecho, ya pasa a ser comprobado. La teoría que es una teoría hasta que no se comprueba. Cuando se comprueba ya pasa a ser un hecho concreto. Pero de momento, cuando no se compruebe, va a ser siempre una teoría o una idea sobre cómo puede ser algo o cómo es en realidad supuestamente. Ahí se cae, como me señalas, o ahí se hace real. Qué tremendo. Así como sucedió con el MK Ultra, y así es como sucedió con la red Echelon, que los obligaron a confesar para que estaban utilizando esto. Mira, una última cosa, sí, antes que se me vaya. ¿Tú has visto estas estelas de nubes que hay de repente cuando pasan estos aviones a chorro? ¿Las has visto? Sí, claro, sí. Hay una teoría que dice que esas estelas en realidad son químicos que buscan enfermarnos y que buscan diezmar a la población también. Hay gente que cree que eso son productos químicos nocivos para el ser humano.
y Ya. que por eso de repente pasen y dejan esas largas estelas de nube que no se van y no desaparecen en mucho rato. Hay gente que piensa eso. Esa es otra teoría conspirativa. Pero en realidad eso se lanzan con otros fines, se ha dicho que no es peligroso para la salud, pero hay personas que señalan que sí, que en realidad parece que esas cosas se lanzan con otra finalidad, no con la que supuestamente se están trabajando. Yo creo que es demasiado rebuscado. Sí, no, hay algunas cosas que son muy rebuscadas, Sí. pero me parece simpática esa teoría de la conspiración porque ya son aviones a chorro, démosle una explicación de los aviones a chorro. Está muy bueno. Bueno, ahí está. Le damos un aplauso, ¿te parece, Wilito? Que le regalemos un aplauso a nuestro querido Agustino y Arzún con este jueves paranormal de las teorías conspirativas, muy entretenidas, muy novedosa, ojo, porque usted me va a decir, bueno, pero no son novedosas pues para ahora, si vienen de años. No, pues es nuevo que lo sepamos ahora. Efectivamente, y que tengamos la explicación. Te mandamos un abrazo, Agustín. Te damos las gracias por haber estado Muchas gracias, Esteban. en la radio. Estuvo bueno, de verdad. Yo no vi nada, pero lo que es bueno, lo que estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo Lo que es bueno, Va. bueno. Usted sabe cómo es la cuestión, dijo el caballero. Bueno, te La mando un próxima abrazo. semana, Yo voy a la estar. pro- Sí, la próxima sí. semana. Estamos, sí o sí. Próxima semana vamos con mitos urbanos para que te vayas preparando. Bien, me gustó, me gustó. Y ya, ok, no me voy a adelantar. Abrazo, Agustín. Igualmente, nos vemos. Que estés bien, chao, chao. Chao. 2:43, hacemos un alto, estamos de regreso.